Bienvenidos a otro episodio del podcast Derecho entre líneas, un espacio entre la Asociación Caballería del Derecho y Caballería Abogados, en el que hablamos de una forma sencilla y descomplicada de los principales temas de interés y actualidad. Les habla Santiago Guevara y en esta ocasión nos acompaña como invitado el abogado Jackson Balbuena, quien fue hace ya algunos años ganador de uno de los concursos de la asociación. Bienvenido, Jackson. Santiago, gracias a ti, gracias a la asociación por este espacio y espero pues que podamos dialogar de estos temas que resultan cruciales en materia de derecho, economía y política a nivel nacional. Por supuesto, Jackson, y gracias a ti por atender nuestra invitación. La idea es que podamos conversar un poco de un tema que, aparte, por ejemplo, de otras tendencias como la inteligencia artificial, en algún punto tuvo un boom, y es este tema de los criptoactivos. ¿Qué son los criptoactivos? ¿Cómo funcionan? Además de que en Colombia, al igual que en el resto del mundo, hubo un tiempo en el que la única conversación era alrededor de esto y ya no se sabe qué está pasando y si finalmente tuvo una incidencia real en las economías o finalmente se convirtió en una burbuja más o bueno, en una tendencia y listo. Hablemos un poco de qué son. Un criptoactivo, y quiero iniciar con esa precisión. En Colombia no tenemos un compendio legal, por lo tanto no hay una definición legal clara. Sin embargo, podría decir que un criptoactivo, como su nombre bien lo indica, es un activo digital que funciona sobre tecnología cripto, es decir, sobre blockchain. ¿Qué es este blockchain? Es la tecnología de cadena de bloques. Imagina un libro de contabilidad que cada quien que hace parte del sistema lleva una copia de este libro. Si tú, yo y 10 usuarios más del sistema tenemos esta copia del libro, cada que se hace una actualización se crea algo llamado hash, que es un código específico que describe este bloque. Y sobre esa tecnología, tú puedes montar cualquier cantidad de aplicativos. Entonces, por ejemplo, yo puedo montar sobre la tecnología blockchain, que es una tecnología que lo que me ofrece son transparencia, primero que todo, porque todos conocemos el libro de manera pública. Como yo tengo una copia del libro y tú también, todos sabemos las transacciones que hemos hecho, sabemos información general sobre todo lo que se ha hecho sobre ese libro contable. Segundo, seguridad, porque como todos tenemos una copia, imagínate que tú decides en la copia del libro que tú posees hacer una modificación, por ejemplo, para cometer una estafa, un fraude. Es decir, mira, es que tú me debes a mí X cantidad, pues aquí en el libro, ¿qué pasa? El sistema de manera automática se da cuenta que tú estás tratando de modificar tu libro y salva el sistema, protege el sistema, ya que tiene una cantidad de copias que para poder ser hackeado tendrías que hackear todas al tiempo, lo que es virtualmente imposible. Por ahora, por supuesto, hay unas preguntas sobre qué va a pasar con la computación cuántica frente a esto, pero te genera básicamente esa seguridad y esa transparencia. En ese sentido, es un sistema que nosotros podríamos creer en un principio confiable Así es. desde el punto de vista del soporte tecnológico, un sistema que, como bien dices, es muy difícil de hackear, casi imposible. Esperemos a ver qué pasa, porque pues la inteligencia artificial supone un reto interesante frente a esos sistemas, entre comillas, infalibles hasta el Así momento. es. Una cadena de datos que garantiza la información, la transparencia de la información, que se supone también que el blockchain se basa en que como todos participan de la información, todos tienen ese conocimiento, pues es como dejar algo ahí y esperar a ver quién se lo lleva porque todos estamos viendo. Este sistema, ¿cómo empezó a moverse cuando empezamos a hablar de criptoactivos? ¿Cómo se empezó a utilizar este sistema seguro del blockchain ya puntualmente en un sistema de operaciones económicas? Tú comentas algo muy interesante y es la cuestión de la confianza, que es crucial en economía y finanzas. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Tú sobre ese sistema puedes montar muchas cosas. Por ejemplo, uno podría decir, voy a tomar un esquema de votación. Supongamos que estamos en el Senado de la República y las votaciones de las leyes las vamos a subir sobre un blockchain
para garantizar que no puedan ser modificadas. Por ejemplo, el voto electrónico se puede poner sobre un blockchain para tener la certeza de que este voto electrónico no va a ser modificado. ¿Qué pasa? En el año 2008 ocurre la crisis de la subprime y un personaje que no sabemos quién es, que se llama Satoshi, se hace llamar pues, Satoshi Nakamoto, saca un paper en el que él dice, miren, no podemos confiar en las instituciones financieras centralizadas. Hay una cosa que son las DeFi o finanzas descentralizadas, en las que yo propongo que usamos esta tecnología blockchain para crear algo que se va a llamar el Bitcoin, que es la criptomoneda más famosa. Y aquí hay una distinción importante. Esa es la primera criptomoneda, como dices tú, que estuvo en boom, que estuvo en boga, y uno de los primeros criptoactivos. ¿Por qué uso el término criptoactivo en distinción de criptomoneda? Porque es mucho más amplio, porque ahí entran NFCs, NFTs, entran una cantidad de tecnologías en que puedo poner a funcionar sobre esas plataformas y que me generan garantías en el mundo de las finanzas. Y ese boom, ¿con qué me llega? Con Bitcoin, que es esa primera criptomoneda en boga. Cuando nosotros encontramos un sistema o bueno, una alternativa al sistema financiero convencional, que como mencionabas es un sistema centralizado, que en el caso, pues, hablando de Colombia, el Estado junto a instituciones como el Banco de la República definen los parámetros de, no sé, los intereses, si suben o bajan los intereses, si imprimimos o no imprimimos dinero. Cuando estamos frente a este sistema descentralizado, abierto, libre, eh, ¿cuáles son los retos que supone también frente al mercado? ¿Cómo esto puede llegar a impactar de forma positiva o negativa también desde el punto de vista jurídico, económico, a los sistemas mundiales? Aquí hay un tema de ponderación. Por un lado, los sistemas económicos centralizados, la CEFI, te generan la tranquilidad, llamemos, de que existe una regulación. Por supuesto, esta regulación va a estar atada a la política, va a estar atada a lo que ocurra con el curso del Estado y vienen una cantidad de preguntas como la que tú nos haces, que es qué ocurre con temas como la soberanía monetaria, por ejemplo. ¿Qué garantías te dan esos sistemas? Que hay, valga la redundancia, todo un sistema financiero que está apalancando o amortiguando esas finanzas. Ujú. Tú tienes tu cuenta de banco, por ejemplo, hay unas reglas detrás de eso. El banco tiene que responderte por un dinero, las transacciones tienen que hacerse con unas formas y unas formalidades específicas. Hay una publicidad, por ejemplo, tú bien sabes que aquí en Colombia no hay secreto bancario. Por ejemplo, está el tema de la moneda de curso forzoso. Tú tienes que tener pesos en tu cuenta, no puedes tener otra cosa. O sea, tú no puedes en Bancolombia, como residente cambiario que eres, llegar a Bancolombia y decir, mira, yo quiero una cuenta en dólares. Entonces, esas situaciones son interesantes en tanto que esos límites le generan una capacidad de acción al Estado, pero también con unos límites en la libertad. En cambio, el DeFi es todo lo opuesto. O sea, así como esto tiene sus virtudes, que sea un sistema centralizado, también tiene sus contras. Por eso el 2008 es el boom, porque dicen, mira, me acabo de dar cuenta que quizá las finanzas centralizadas en las que tanto confiamos no son tan de fiar. Entonces, creemos esto como una alternativa para quienes deciden dar un paso al lado. Creo que ambas no son necesariamente opuestas, sino que son complementarias. Cumplen dos funciones distintas. ¿Y qué has podido encontrar desde el análisis? Y me comentaste antes de empezar la grabación que estabas por sacar un libro precisamente sobre este tema. ¿Qué fue lo que encontraste desde el punto de vista jurídico, esos vacíos, esa zona gris que yo creo que esta revolución desde el punto de vista de los datos y la tecnología lo que ha hecho es crear un montón de zonas grises en todos los ámbitos desde el derecho? ¿Qué fue lo que viste ahí? ¿Cuáles fueron esas inquietudes que te surgieron y bueno, esos retos, por supuesto, que representa este sistema desregularizado y sobre todo el impacto que puede llegar a tener? De hecho, gracias a la Asociación Cavelier, gracias a ese apoyo que tú comentaste, que, pues, del que yo fui partícipe, gracias a los concursos,
yo estuve en la Universidad de los Andes haciendo mi maestría en Derecho. En esa maestría en Derecho, junto al profesor Ricardo Posada, empiezo a hacer una investigación, yo soy oficial de cumplimiento, puntualmente en la cuestión del lavado de activos y los criptoactivos. El tema de cómo el SARLAF y el SAGRILAF se rompen, se caen frente a la manera en la que estos criptoactivos irrumpen, como dices tú, y generan todas estas zonas grises. Pero nos dimos cuenta que habían otras cuestiones adicionales y con el profesor Posada dijimos, mira, se puede hacer una monografía más extensa que se puede publicar como libro. ¿Qué estamos mirando ahí? El primer punto de análisis es, como ni siquiera tenemos esa definición legal clara, ¿qué es esto? Esto es un activo, es como tener una acción, es como tener dinero, porque esto te va a cambiar, por ejemplo, en materia de tributación, la manera en la que tú vas a pagar impuestos sobre esto. ¿Se paga impuestos, no se paga impuestos? ¿Se entiende que es un activo? ¿Se entiende que es dinero? Por otro lado, si fuera o no fuera dinero, está la pregunta de cuando yo, por ejemplo, capto, pensando en la captación masiva y habitual de dinero, cuando yo capto criptomonedas, yo te digo, mira, Santiago, tú y 25 personas más necesito que me entreguen criptomonedas y yo me dedico a invertirlas. ¿Estoy cometiendo este delito? ¿O ocurre aquí un tema de atipicidad? Entonces, esa clase de preguntas que arrancan solamente porque nos falta un concepto unificado y claro. Por supuesto, hay circulares. La DIAN tiene sus circulares, la superbancaria, la superfinanciera. A veces se contradicen, a veces se quedan cortas. Entonces, primero el tema de definición. Segundo, el tema probatorio. Si bien los criptoactivos suelen ser transparentes, son anónimos al tiempo. ¿Qué quiero decir? Transparente en tanto que tú puedes saber que la cuenta XYJW hizo una transferencia de tantos bitcoins a la cuenta ZVM ayer a las 3 de la tarde. Hay una trazabilidad de la información. Así es. Pero a diferencia de lo que ocurre con tu cuenta bancaria, que es parte de ese sistema centralizado, esa wallet no está vinculada a tu NUIP. Ujú. Y al faltar esa vinculación, pues se vuelve irrastreable. Entonces ahí eso da una cantidad de vacíos en materia probatoria complejos. Por ejemplo, un forense financiero puede decir, mira, Santiago, estás en tus cuentas bancarias de BBVA, de Bancolombia, de cualquier banco tradicional en Colombia, está ocurriendo esto. Pero él, a menos que ocurran unos casos muy puntuales, como la operación en plataformas de intercambio como Binance o FTX, él le va a quedar muy difícil decir cuántos Bitcoins, cuántos USDTs, USDCs tienes tú en tu haber, por no decir que imposible. Y eso dificulta mucho temas como SARLAF y SAGRILAF. Y eso también se convierte en una oportunidad para realizar diferentes operaciones no muy éticas. Tal cual, de hecho eso le abre una ventana a la criminalidad bastante grande. Y en esa ventana que se abre, uno incluso puede ver cifras. Se dice que el 70% más o menos de las operaciones que se han hecho en Monero, que es una criptomoneda específica, suelen ser de extorsiones, que organiza normalmente en Rusia. Se organizan normalmente en Rusia. O sea, la criminalidad transnacional con esto está, por ejemplo, las famosas meme coins, entre las que está, por ejemplo, Doge, de la que Elon Musk fue partícipe, se han prestado para muchas estafas. Y por la estructura descentralizada que tiene esto, el Estado no tiene cómo actuar, porque por supuesto, si a ti te estafaran y ocurriera dentro del sistema operativo de Bancolombia, tú puedes llamar a Bancolombia y de manera urgente se puede congelar la cuenta, se pueden congelar los fondos, pueden reaccionar. Aquí no hay nada que hacer. Entonces, tiene ese gran pero. No hay un fondo de garantías detrás pendiente de qué es lo que va a pasar, sino que el que pierde, pierde. Y no se puede hacer nada al respecto. O sea, de manera definitiva, eso lastimosamente no hay manera de reaccionar y decir, no, eso en algún momento vamos a... Por ahora eso no No se... hay un organismo al que uno le pueda reclamar como usuario. De hecho, en Colombia el 99% de los delitos informáticos quedan en impunidad por la dificultad técnica que representa perseguir estos delitos, Santiago.
Y esa es una dificultad que con los criptoactivos se va mucho más alta. O sea, es mucho mayor, es superior a los criptoactivos esa dificultad. Y teniendo en cuenta este reto, hay que regular los criptoactivos. Es la mejor opción. Hay que dejarlos sueltos y esperar a que ellos mismos se autorregulen. ¿Qué opinas al respecto? La pregunta ahí es si se puede, si es técnicamente posible. Porque como estos criptoactivos son parte de este sistema descentralizado que funciona sobre estas plataformas cripto que hablábamos al inicio, ¿será que se puede hacer una regulación? Hay tres caminos en materia regulatoria. El primer camino es la prohibición. El primero en hacerlo, si no estoy mal, fue Bolivia. El primer estado en decir, yo, esto está prohibido. No se puede ni siquiera tener. Un ciudadano no puede tener esto. Lo entiendo como estado básicamente como si portara cualquier objeto ilícito. Ujú. China lo hizo. Le salió mal, ya dejó de hacerlo. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Esto tiene tres maneras de portarse, de cargarse. Hay tres maneras en las que tú, Santiago, o cualquiera de los oyentes del podcast puede decir, yo tengo mis criptoactivos. Primera opción, un exchange, una plataforma de intercambio como Binance, en la que pues, tú puedes intercambiar desde dólares, euros, pesos, acciones, hasta criptoactivos. Eso es supremamente peligroso. Ya ha habido muchas estafas y los dueños de los exchanges varias veces se han fugado con los cripto. Entonces, eso es supremamente riesgoso. No es recomendado hacerlo. El exchange sirve para intercambiar y yo enseguida pasarlo a mi wallet, que la wallet la hay de dos tipos, fría o caliente. La wallet caliente es online, está en la nube. Y esa wallet caliente contiene pues, mis criptoactivos y me permite hacer transacciones de manera ágil. Por otro lado, las wallets frías suelen funcionar o en papel o en memory flash, como en una USB. Ujú. Y tú allí con una contraseña salvaguardas esos criptoactivos. Esa es la manera más segura de portarlos. ¿Cuál es la cosa? Nadie que no posee tus contraseñas. Si tú no posees tus contraseñas, y ni siquiera tú puedes acceder luego a ellos. No es como lo que pasa en el banco que se te perdió la tarjeta y tú vas a Colombia y dices, ay, mire, se me acaba de perder la tarjeta, por favor ayúdeme, Deme otra. deme otra. Y allá te dicen, Santiago, biometría, una foto, la cédula y te dan otra tarjeta. Hay historias y tengo personas conocidas aquí en Colombia que compraron Bitcoin cuando valía $1, compraron 10, 20 Bitcoin. Bitcoin ha llegado a valer $100,000 y a esas personas se les olvidó su contraseña. No, qué Y tragedia. tienen $2 millones a los que no pueden acceder. Hay casos, y los hay en cantidad. Aquí en Colombia conozco 2 personas, pero puedes buscar en internet Santiago y ahí. No hay cómo. Si tú que eres el usuario de esos criptoactivos no puedes recuperar la contraseña y acceder a ellos, imagínate que queda para el Estado. ¿Cómo el Estado te dice, dígame cuánto tiene, dígame qué tiene? Ya en Colombia hoy, Santiago, en este momento hay 220 cajeros cripto. Uno de ellos en el Putumayo. O sea, esto está así de expandido en nuestra realidad. Al Estado le queda muy difícil regular esas transacciones, prohibirlas, porque no es un dinero baneable como si ocurre con el dinero tradicional. Lo que se puede hacer es poner unas reglas mínimas. Por ejemplo, ¿por qué no en esos cajeros criptos uno se debe identificar? Yo estoy de acuerdo en que ponga su cédula, ponga algo. ¿Por qué no eh, las que sí tienen que regularse y sí que se pueden regular son las plataformas de intercambio? Porque yo no le exijo a la plataforma de intercambio como le exijo a cualquier otro operador financiero vigilado por la superfinanciera, por la superbancaria, que tiene que tener un dinero de respaldo para responderle a las personas que invierten allí, las garantías para esas personas, exacto. Porque yo dejo eso en la nube. Eso sí que es peligroso. Por ejemplo, ¿por qué no le autorizo, que eso me parecería maravilloso, al banco a poseer criptoactivos? ¿Por qué al banco? Hombre, porque el banco ya está en ese manto de esas garantías de las que estamos hablando. Esa es la segunda opción, es una opción intermedia. Y la tercera es una opción de libertad total, en la que, por ejemplo, si lo revisamos constitucionalmente, por ejemplo, en Panamá, no hay moneda de curso forzoso. En Panamá hay una cosa que se llama el balboa, que es la moneda de Panamá. Local. No la usa nadie para nada porque no hay moneda de curso forzoso. Yo no te obligo, Santiago, es que te toca tener balboas. Hermano, pues si quieres tener balboas, aquí están, pues cambia de la moneda que tengas
Tu contrato con tu empleador puede ser en balboas, puede ser en dólares. Claro, y eso genera una dolarización de facto. Eso va a generar de manera idéntica, que se pueda hacer lo mismo con criptoactivos. ¿Ok? Y que esos criptoactivos, ¿cuál es la máxima apertura que se puede tener con ellos? Que como en el caso de El Salvador incluso se puedan pagar impuestos con cripto. O sea, es tal la apertura que te dicen, mira, puedes pagarme los impuestos en Bitcoin si quieres. Y Son las alternativas. tendríamos que ver qué tan funcional resulta siendo en la práctica, porque al igual también el desconocimiento juega en contra de todos los que se quieren meter y algo muy... fue algo que pasó, si no estoy mal, con Milei, que se puso a recomendar Una meme redes coin sociales. es tal cual. De hecho, tú acabas de dar uno de los grandes debates, tú acabas de señalar uno de los grandes debates en materia de cripto, y es, por un lado, hay quienes dicen que esto es muy inclusivo, que esto lo que fomenta es la inclusión financiera. ¿Por qué? Piensa en países donde ya en países del África subsahariana, hay personas que trabajan de manera remota y que se les paga en esto. Primero porque no se los pueden confiscar, porque claro, estamos viendo solo la cara criminal y mala del tema y eso está terrible. Eso generó retos aterradores, pero también eso tiene una contracara. Para las libertades, piensa en un estado dictatorial que te quiere poner un cepo y decirte, Santiago, es que tú tienes tu dinero que tú te has ganado, que es de tu propiedad, en esta cuenta de banco, pero yo decido sacar una política que dice no puedes sacar más de tanto dinero al mes, a pesar de que es tuyo y de que está ahí. No te lo confisco, pero te pongo unos topes. Esas limitaciones a la libertad son imposibles con los criptoactivos. Por ejemplo, en Irán, en Venezuela, en muchos países donde ya han ocurrido temas de cepos cambiarios, donde los perseguidos políticos, por ejemplo, les dicen, mira, es que a tal persona lo consideramos una amenaza para el Estado, un enemigo del Estado, y vamos a congelar los fondos que lo patrocinan. Ujú. Entonces, movimientos de protección de derechos en Irán han sido financiados con criptoactivos. O sea, esto tiene dos caras. O sea, esa libertad financiera tiene dos caras. La maniobrabilidad absoluta que terminan obteniendo los delincuentes y, como dices tú, que se aprovechan de personas desinformadas, bien intencionadas, que no tienen tan claro cómo funciona esto, y también las garantías absolutas para el ciudadano en materia constitucional, por ejemplo, de libertad económica. Esa es la ponderación. ¿Y para dónde crees que va esto? Sí hay posibilidades aquí, al igual que con otros proyectos muy en boga como la inteligencia artificial y proyectos que pues nuestro honorable Congreso siempre intenta trabajar y proyectar y bueno, etcétera. Pero pues proyectos que desde la academia, desde el punto de vista académico, carecen inmensamente de fundamento jurídico y pues terminan siendo normas políticas, Así es. desafortunadamente. ¿Hacia dónde prevés que va el camino de los criptoactivos en Colombia? En Colombia y en el mundo hay un debate muy interesante con esto y hay varios tipos de criptoactivos. Por ejemplo, los NFTs, que son básicamente obras de arte mandadas al mundo cripto, generan una protección absoluta en materia de propiedad intelectual. Ujú. Por ejemplo, están las criptomonedas, propiamente dichas como el caso del Bitcoin. Están las meme coins, como la que contaste en el caso de Milei, que sirven para que esas son completamente riesgosas y suelen usarse para estafas y demás. Y hay una cosa bien interesante que son las stable coins, que es como un mix entre las CeFi y las DeFi. ¿En qué sentido? Un stable coin es un USDT, es un criptodólar, es igualito a tener un dólar, Ujú. con la diferencia. Replica la interacción y replica. Un USDT vale un dólar, exacto. No hay una variación, no es como el Bitcoin, que el Bitcoin vale 20,000, 30,000, 100,000 dólares y eso todos los días se va moviendo. El USDT es 1 a 1, paridad fija, porque hay unas reservas incluso. Ujú. O sea, tienen más o menos entre el 70-80% de lo que mueven. Las más famosas son el USDT y el USDC. Tienes la moneda tradicional, que no es
Es una meme coin con la que te están estafando, posiblemente. Y por otro lado tienes la plataforma cripto que te garantiza que siempre y cuando tú mantengas tus claves, seas ordenado y te informes bien, pues no vas a poder resultar perseguido económicamente. Entonces, frente a eso, nace una alternativa estatal, que son las famosas CBDCs o criptomonedas del Banco Central. Entonces, de hecho, en el libro hay una frase que es: si en el mundo de las finanzas los criptoactivos son la reforma protestante, la contrarreforma son las CBDCs. Porque una criptomoneda tiene algo que se llama el protocolo. ¿Qué es el protocolo? Es el conjunto de reglas que mandan sobre esa criptomoneda. Por ejemplo, hoy nosotros no sabemos, Santiago, cuántos dólares puede haber de aquí a un año. La Reserva Federal puede imprimir más, imprimir menos, y eso nos afecta a todos económicamente, incluso a nosotros como colombianos que sin poseer dólares, pues también nos vemos impactados por esa realidad. En cambio, yo te puedo decir con certeza absoluta, si tú me dices un día, en ese día, ¿cuántos bitcoins va a haber? Porque hay un protocolo que me dice cuántos son a ese momento. Y va a llegar un momento en el que no se va a poder hacer más, con minería. Entonces, mira que el protocolo es crucial. ¿Qué es una CBDC? Una criptomoneda que el protocolo, ¿quién lo hace? El Banco Central. Llámese Banco Europeo, Banco de la República. Y esas CBDCs, cuando entra ese debate del criptoeuro, del criptodólar, ya estatal, ya propio de la Reserva Federal, creo que eso va a ser uno de los puntos de inflexión en este debate, porque si bien ellos como gobierno pueden regularte el Bitcoin, porque a hoy no hay cómo, la entrada de las CBDCs resulta una cuestión disruptiva en este mundo de las finanzas descentralizadas. Bueno, Jackson, muchísimas gracias por abrirnos este espacio, por compartir con nosotros un poco, porque pues esto es apenas una pincelada sobre un tema tan complejo, que tiene una estructuración tan amplia, que tiene un impacto amplísimo en todos los sectores económicos, políticos, jurídicos. Más adelante podremos sacar otra parte hablando de este tema. Muchas gracias, Jackson. Santiago, gracias a ti y gracias a la asociación por el espacio. Este fue otro episodio del podcast Derecho entre líneas, un espacio entre la Asociación Cabelía del Derecho y Cabelía Abogados, en el que hablamos de forma sencilla y descomplicada de los principales temas de interés y actualidad. Les habló Santiago Guevara y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @asociación Cabelía y @Cabelía Abogados.